El tema, conocer a Dios. La primera vez el pastor Rodrigo mencionó Jeremías 9, 23, 24, que Dios llama a su pueblo a conocerlo, conocer su gracia, su misericordia y su juicio. Después el hermano David Hernández nos habló del Dios vivo y verdadero, en comparación con los ídolos, que son muertos. Tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, tienen pies y no caminan, en fin, y más encima hay que cargar. Son inútiles. Ahora vamos a ver otro aspecto de Dios. La importancia de conocer a Dios. El mundo no conoce a Dios, no quiere conocer a Dios. Sabe de Dios, pero no quiere conocer a Dios. El cristiano tiene el mandato de conocer a Dios. Es su vida conocer a Dios. Muchas veces no lo hacemos, pero el Señor nos lleva a buscarlo. ¿Por qué? ¿A través de qué? De las aflicciones, hermano. A veces nuestras aflicciones son porque el Señor quiere que lo conozcamos en algún aspecto que todavía, y eliminar algo de nosotros que no nos permite conocerlo. Puede ser un pecado, puede ser una actitud orgullosa, puede ser algo que estamos haciendo que no siendo un pecaminoso, pero nos bloquea para conocer a Dios. Una de las cosas que nos dificulta conocer a Dios es el dinero. ¿Viste? Muchos dicen, si tengo dinero es la bendición de Dios, ¿para qué más? Hasta aquí llegamos. Y a veces, chao Señor, es como chao jefe. ¿Viste esa publicidad? Pero los seres humanos somos así, el Señor lo sabe. Entonces, como dice un salmo, Señor, no me des en abundancia. ¿Para qué? Para que no me olvide de ti. Ni tampoco me des escasez, para no maldecirte. Porque a veces, y una petición muy sabia, eso el salmista conoce muy bien el corazón humano. Pero hoy día yo quiero hablar de un aspecto del conocimiento a Dios, que es el temor de Dios. Hoy día eso no se predica. Con muchas dificultades se predicaba años atrás. Pero vamos a ver que está a lo largo de toda la Biblia el temor a Jehová, el temor a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? ¿Qué bendición nos trae? Entonces vamos a comenzar diciendo que conociendo a Dios, conocer a Dios, digamos, la tarea, el privilegio espiritual de o la bendición suprema del cristiano. Y somos cristianos por la fe en Cristo. Y no porque vamos a la iglesia o porque tenemos una estampita de la Virgen María o de algún santo. Al cristiano, por la fe en Cristo, viene el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo de vivir en él, y le da poder para conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? El Evangelio. ¿Qué dice Romanos 1, 16, 17? No lo busqué. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la suprema revelación, dice, es la revelación de Dios por fe y para fe. La revelación de la justicia de Dios. Entonces, es la suprema revelación de Dios. Si alguna revelación, la más importante que hay en la Biblia, ¿cuál es? La venida de Jesucristo, hermano. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida del Mesías. Todo. Desde Génesis 3:15 hasta el último profeta, Malaquías, se anuncia la venida del Mesías. Entonces, en la suprema revelación de Dios, esta revelación de la persona de Dios en Cristo, podemos experimentarla, conocerla y tener una profunda comunión con Dios por la fe en la persona de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, estamos hablando de Dios, el creador del universo, etc. Y por Cristo nosotros podemos tener comunión.
Él es nuestro Padre, ya no somos enemigos de Dios, nuestro Padre. No solo como creador, sino como redentor, salvador. Pasamos a ser sus hijos. ¿Cómo trata usted a sus hijos? Con amor, los disciplina para que hagan las cosas correctas, les enseña, ¿cierto? No digo eso está malo, no te digo que está malo. Claro, no le da las cosas que sabe que no le conviene, que le van a hacer mal, ¿cierto? Siempre da las cosas que le ayuden a crecer, que le hagan bien, que tenga salud, que tenga buenos conocimientos, buenos ejemplos, buenos valores, ¿cierto? Eso desea todo padre, desea lo mejor para sus hijos. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Para sus hijos y sus hijas. Somos hijos e hijas de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo, hermano. Porque fuimos y confiamos toda nuestra vida a Jesucristo. Entonces tenemos la posibilidad de conocer la persona de Dios por medio de Jesucristo. Por la fe en Cristo, por la fe en el sacrificio de Cristo, por la fe en la resurrección de Cristo, fe en la ascensión de Cristo y fe en la promesa que Él viene por segunda vez, pero ya no viene como cordero o carpintero, viene como juez y como rey. Entonces, para el cristiano, buscar a Dios, conocer a Dios, tener la comunión con Dios es la razón de la vida, hermano. No es una cosa de martes y domingo, no, que no juegue, parece. No, es su vida. En esta iglesia, en tu iglesia que esté y fuera de la iglesia. Somos como los bomberos o los carabineros. El carabinero 24 horas, ¿sabes? Que en caso de emergencia él es llamado y tiene que presentarse. El bombero exactamente igual. El cristiano es cristiano las 24 horas del día, hermano. De lunes a domingo. Hasta el día que el Señor diga ya, venga. Se lo lleve a descansar, a esperar la resurrección. ¿Entiendes? Y ese proceso, ¿qué hacemos? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Ese es el privilegio, ese es el mandato. Y eso es lo que nos da vida y renueva y conocer. Y tenemos esta vida, después la vida eterna, para conocer a Dios. Y no vamos a terminar nunca de conocerlo. Porque Él es eterno. Es la razón de vida del cristiano y conocemos a Dios por su palabra. ¿Y por qué otra cosa conocemos a Dios? Por la obediencia a su palabra. Conocer a Dios para el cristiano, crecer en santidad, es por la obediencia a su palabra, hermano. Porque cuando yo obedezco, yo experimento la bendición de Dios. Su amor, su misericordia, su ternura, su santidad, su preocupación como padre. Y también su disciplina. ¿Usted disciplina a sus hijos? Ya hoy día no vaya a ver el programa tal. ¡No! Y se viene el mundo abajo. Pero eso es disciplina. Para que sepa que las cosas malas hay que aprender a poner el límite a los niños, desde chiquitito. Porque cuando ya son adolescentes, ellos ya no tienen límite, ellos quieren todo. Y arrastran por la casa los padres de plata, porque ellos no tienen límite. Entonces, crecimiento en santidad, en sometimiento a Dios, eso es crecer en el conocimiento de Dios, ese es el resultado. ¿Qué más? En odio al pecado, porque cada vez que conocemos a Dios, odiamos más el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Y si usted ama a Dios, usted odia a las cosas que ofenden a su persona amada, las personas que perjudican o lo que perjudica a su hijo, a su esposa, lo odia, ¿cierto? Porque ama. Dios es exactamente igual. Odia el pecado. Entonces el cristiano tiene que odiar el pecado, porque el pecado ofende y profana a mi Señor, a mi Salvador, etc. Y crecimiento en el amor de Dios y el temor de Dios. Y ahí vamos a entrar. Y vamos a ir explicando
a través de los versículos. ¿Qué significa? Vamos a ver estos versículos, así los vamos a ver de corrido, así sin mayores, porque quería hacer una predicación, pero ya me están saliendo dos, esta y la próxima. Entonces, temor de Dios. Hoy en la iglesia evangélica se ha eliminado el temor de Dios. ¿Se fija? Todos dicen el amor de Dios. Y es verdad. El amor de Dios, sí es cierto. Pero tenemos que entender que el amor de Dios es santo. ¿Qué significa? Que el amor de Dios no incluye el pecado. Porque hoy día muchos dicen, sí, estoy en pecado. No te preocupes, Dios te ama. Sí, Dios te ama. Es como si dijera, su hijo le dijera, mira, acabo de romper todos los vidrios de mi pieza. No te preocupes, tu mamá te ama, no te va a decir nada. ¿Seguro? ¿Qué le diría usted a su hijo? Eso es. Dios que no va a ser un hijo que pega, sino disciplina. Lo va a poner en disciplina. ¿Cómo? Él sabe, porque Él nos conoce. Sabe lo que nos duele y lo que no nos duele. Y lo va a disciplinar. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que crezca en santidad. Eso es, hermano. Entonces, pero hoy día se ha exaltado el amor desmedidamente. El amor de Dios es grande. Pero si se excluye las otras cosas, se excluye el hecho de que Dios también es juicio, que Dios también es ira, que Dios es intolerante al pecado. Entonces estamos haciendo del amor algo que Dios no tiene. Porque se confunde el amor de Dios con la tolerancia al pecado. Dios es paciente, no tolerante, diferente. Un amor que no toma en cuenta el pecado, dice. No, Dios no te perdón, si te perdón, no te preocupes. Pero Dios dice, arrepiéntete, confiesa, ven a mí y confiesa. Hablando de los cristianos. Incluso que Dios ya no llama pecado a algunas cosas porque es amor. Hay iglesias que hoy día la homosexualidad es amor, no es pecado. El aborto es una necesidad. Y que el divorcio, bueno, son las circunstancias del tiempo. Ya no es pecado. Entonces, los conceptos del mundo están en la iglesia, no es la iglesia que está influyendo al mundo. El mundo está influyendo en la iglesia. Esas cosas del mundo. Y eso es negar el verdadero amor de Dios. Y por último se está extendiendo como plaga bubónica. ¿Saben lo que es la plaga bubónica? La peste bubónica en el siglo XII, siglo XIV, se llamaba también la peste negra, que es una epidemia en toda Europa que murió más de un cuarto de la población de Europa. O sea, de Europa, estoy hablando de toda Europa. Bueno, así como esa peste bubónica se está extendiendo una idea en la iglesia. ¿Cuál es? La idea de que el amor de Dios es tan grande, que al final todos serán salvos. Menos los Hitler, los Stalin, los Mussolini, los asesinos en serie, los pero muy malos. Eso es mentira. La Biblia dice que no hay justo ni aún. ¿Entiendes? Y no es solo algunos que van a ser condenados. Todo aquel que esté sin Cristo paga de persona su pecado, y eso es condenación. Esto no es equivocación. ¿Sabes lo que es? Es profanar a Dios, ensuciar su amor, negar su santidad, haciéndolo como un ser humano. Es un Dios que no existe en la Biblia. Es una idea de Dios humanizada para endiosar la humanidad. Son conceptos que hacen eso, esa balanza. Hace un Dios muy humano y se autoexalta el ser humano. Ese Dios se parece más al Dios de este mundo. ¿Sabes quién es el Dios de este mundo? Con minúscula. Satanás. Satanás, exactamente.
Esto es rechazar a Dios, rechazar a Cristo, rechazar su palabra, no tomándole en serio, no tomando en serio a Dios. Y no tomar en serio su palabra, que es lo mismo no tomar en serio a Dios, hermano. Y una vez les dije, como usted trata la palabra de Dios, es así como usted trata a Dios. Porque Dios se identifica con su palabra. Entonces, no tomar en serio a Dios, y no tomar en serio a Dios es no temerle. Y si no le tememos es porque no lo amamos, como Él es. Y si no lo amamos como Él es, somos incrédulos. Somos incrédulos, porque no hemos fabricado un Dios a nuestra pinta. En muchas iglesias se ha fabricado un Dios a la pinta del ser humano. Un Dios que no hace juicio, un Dios que ama pero no castiga, un Dios que no disciplina, un Dios que se los va a llevar a todos para el cielo, incluso los perritos. Y todo el que tenga buenos pensamientos, como dijo el Satanás de Roma, eso es blasfemar sobre Dios, eso es inventarse un Dios muy humano. Es el amor de los incrédulos, el amor y el Dios de los incrédulos. Entonces, amor sin Dios, amor a Dios sin temor a Dios, es fabricarse un Dios a medida de nuestros pecados. Y es un ídolo. Es un ídolo. El Dios de mucha gente que se dice cristiana, su Dios es un ídolo. Cuando les dicen Dios está enojado, se enoja con los pecadores. No, Dios es amor. Se enoja. Él no que odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Y quién se va a ir al infierno entonces? El pecado. El infierno lleno de pecado, pero no de pecadores. ¿Se fija que es absurdo? Además, esa frase no es cristiana, es de Gandhi, de la India, de un hindú. Y nosotros cristianos, somos tontos, agarramos y decimos, ay, Dios dice, mentira. ¿Qué más? Esto lleva a una cosa, a alabar a Dios sin reverencia y sin solemnidad. ¿Se imagina usted que aquí entra la presidenta Bachelet? ¿Qué hace usted? Yo no estoy vestido. Voy sin corbata. ¿Cierto? No estoy de acuerdo con la presidenta, pero es la autoridad. Y aquí llega una guardia y todo se quiere saludar a la iglesia bautista, la gracia de Dios, que le cura así. Utopía, no utopía. ¿Cómo la recibo? Con respeto, con reverencia, ¿cierto? No vamos a ponerle la canción de algún diputado de la oposición, no. ¿Cierto? Pero a Dios, ¿cómo lo alabamos? En muchas iglesias es un show. Que así lo siento yo. ¿Y qué importa que lo siento así? Si a veces la gente, para alabar a Dios, y lo siente y es sensual. ¿Por qué? Porque hay que mover el cuerpo de una cierta manera. Y hay que alabarlo así para sentirme bien yo. Eso es idolatría del ego. Hay que alabar a Dios por lo que es Dios. Por eso las canciones nunca las va a ver aquí. Las canciones, la alabanza a Dios tiene que exaltar sus atributos, su obra, su misericordia, su amor, su juicio, su santidad. La obra en Cristo que hizo fue tremenda. La otra dirá, ay, yo siento el fuego, 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 fuego. Ay, Señor, yo me siento así, parece que están hablando al amante, no sé. Pero es irreverente. Y tener una bulla en ese show. Dios quiere escuchar las voces de sus hijos que lo alaban. No la guitarra eléctrica, la batería. Pero la gente que quiere, esto me alaba al Señor. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Y quién dice que si a ti te gusta, tiene que gustarle al Señor?
¿Por qué eso? Eso es irreverente. Eso no es solemne. Eso es tratar de tú a Dios. Eso es falta de respeto. Eso es no temer a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Si se presentara el Señor Jesús acá, con toda su gloria, aquí caemos muertos, hermano. No nos alcanzamos ni siquiera a dar cuenta. Es tal su gloria, es tal. ¿Y nosotros qué vamos a hacer en la eternidad? Alabarlo, adorarlo. Así que comience a entrenar. Como Él quiere que lo alabe. Malaquías 1.6. Vamos a comenzar ahí. Malaquías 1.6. Se lo leo yo. Vamos a ver algunos versículos. Miren lo que dice el Señor de Israel. Y lo podría decir a muchas iglesias. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esta es una crítica directa a los sacerdotes de Israel. ¿Por qué? Porque las ofrendas que hacían eran ofrendas con defecto. Hoy día hacemos ofrendas con defecto. Cuando la gente al momento de la ofrenda se mete la mano en el bolsillo y dice, las monedas que encuentro son de Dios. Que no vaya a tener un billete de 10 lucas y se cae muerto. Dice, no, este no. Pero eso es. ¿Qué más? Le ofrecemos el tiempo que nos sobra y la gente generalmente no nos sobra el tiempo. Eso es lo que acá dice. ¿Qué es lo que es? Menospreciar a Dios. Entonces, para que lo tengamos claro, quien habla de temor aquí, uno dirá, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Una advertencia del Señor Jesús, Mateo 10, 27 y 28. ¿Lo leo yo? Que llegue más rápido. ¿Ya? Si alguien quiere anotar los versículos, después. Mateo 10, 27 y 28. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, o a reducir la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no, aquí el Señor está hablando de un contexto de la represión, de la persecución a los cristianos por causa de ¿qué? De la fe en Cristo. Entonces dice, aunque haya persecución, lo que ustedes escuchen, o lo que aprendan en el secreto, en la comunión con Dios, díganlo a un santo. Prediquen de todas maneras. Y después dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La pregunta es, ¿quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. No el diablo. Porque el diablo se va a ir al infierno. Dios puede mandar al infierno para destruir el cuerpo y el alma eternamente. Eternamente destruyéndose. De eso está hablando. No está hablando que desaparece, como dicen algunos. Entonces dice, teme a aquel, y no al que te puede matar, y te mata el cuerpo y nada más. Es decir, no teman a los hombres, temanle a Dios. La iglesia hoy día le temen más a los hombres que a Dios. Incluso nosotros. Cuando pecamos, no tenemos temor de Dios. ¿Por qué? Porque no lo saben los hermanos, ni lo sabe nadie. ¿Cuándo nos arrepentimos? Cuando nos descubren el pecado. Así me arrepiento. ¿O no? ¿Por qué? Porque le tememos a los hombres más que a Dios. Pero Dios ya lo sabe. Si yo peco, Dios sabe que estoy pecando. Y eso debería pensar, perdón, estamos siempre delante de Dios, hermano. Ya dijimos la otra vez, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Todo está desnudo delante de Dios, ¿o no? Porque Él es el gran, yo soy. Entonces,
¿Quién manda al infierno? Bueno, le dijimos, Dios. Solo Dios tiene poder de juicio sobre cuerpo, alma y espíritu. A él temer de su juicio final. El Señor reveló su juicio sobre la mentira. Usted sabe que la mentira es un atributo esencial de ¿quién? Satanás. Y Dios hace juicio de la mentira. Mire, Hechos 5, del 9 al 11. De ahí ahora vamos a ir rapidito. Hechos 5. ¿Quién lo puede tener? Amén. Ya. Y Pedro le dijo, Hechos 5, del 9, Del 9 al 11. y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ese es el inicio de la iglesia. Y dos personas venden su propiedad y dicen, Señor, aquí está todo, lo damos todo para el Señor. Lo entregan al apóstol Pedro. Pero se habían guardado una parte. Bueno, hace 20 minutos guardaron 5. Por la mitad dijeron, y para que todos digan, oh, qué espirituales los hermanos, qué generosos, que Dios los bendiga. Pero Dios, el Señor, puso este conocimiento delante en el corazón del apóstol Pedro y que no están mintiendo. Le dijo, han mentido a Dios. Y hubo juicio. El marido cayó muerto y después la mujer. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia que Dios odia la mentira. Más todavía la mentira en el nombre de Dios. Y presentándose espirituales. Hoy día no lo hacen. Si no lo hacen, bueno, imagínense si lo hicieran. Que haya pocas iglesias para. Pero para mostrar a través de este gesto que teman a Dios, le teman al pecado, a pecar contra Dios. Lo mismo hizo con Sodoma y Gomorra. Las destruyó a causa de qué? Del pecado de la homosexualidad. ¿Para qué? Para que los pueblos de alrededor supieran lo que Dios piensa sobre la homosexualidad. Hoy día se argumenta que no fue así, todo lo que sea. Nuestra conciencia tan dura desvía las cosas. Pero bueno, ese es el objetivo. Que temieran pecar. Vamos a otro versículo. Hechos 9:31. Se los leo yo. Escribe Lucas. Entonces, las iglesias tenían paz. Y por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. Andando en el temor del Señor. Se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo era el que crecía en las iglesias? Andando en el temor del Señor. ¿Qué significa el temor del Señor? Temor de pecar contra Dios. Crecer en santidad también, temer al Señor para crecer en santidad. Segunda de Corintios 7:1. Si alguien puede estar ahí. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué dice? ¿Quién está ahí? Segunda de Corintios 7:1. Amén. Ya. Así que, amados, puesto que tenemos
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, perfeccionando la santidad. ¿Qué significa? Madurar, crecer. No significa que no vamos a tener pecado, sino que cuando usted es maduro en santidad, maduro espiritualmente, puede manejar el pecado, puede luchar sin drama con el pecado. ¿Por qué? Porque ha crecido. ¿Ha crecido en qué? En la capacidad de depender de Dios, del Espíritu Santo y su palabra. De eso se trata. Y dice, ¿en qué crecemos? En el temor de Dios, buscando no pecar. Y después, Filipenses 2:12. ¿Qué más? Se lo leo yo. Cuando dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse de la salvación? Este versículo es usado por gente que dice, si no te ocupas, la perdí. No está diciendo eso el pasaje. Ocupados con temor y temblor de vuestra salvación significa trabaje en lo que ya Dios les ha dado. Ese es el sentido en griego. No está diciendo que si tú no trabajas, la vas a perder. No. Ocuparse con temor, es decir, preocupados de no pecar, no ofender al Señor. Y temblor, temblando por mi debilidad y mi dependencia ante Cristo. Llevarme siempre ante Cristo, temblando, Señor, soy miserable, necesito todos los días tu ayuda. De eso está hablando. ¿Y eso habla de qué? De que yo reconozco mi diaria necesidad del Señor. Cuando no oramos, no vemos la palabra, ¿qué estamos diciéndole a Dios? Yo me la puedo solo, no tengo problema. Yo soy caperuso. A mí eso no me entra. Y está malísimo. Eso es pura soberbia y arrogancia. Entonces, ocuparse de la salvación es trabajar en las cosas que el Señor nos ha dado. Muchas nos ha dado. Ocuparse en ellas. Trabajar en ellas. Y la principal es obedecer. Lo que sabemos que tenemos que obedecer. Entonces, ¿qué más tenemos? Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Se lo leo yo. Dice lo siguiente. Por tanto, después de toda la explicación del apóstol Pedro, de las bendiciones que han recibido los cristianos, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, la venida del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ignorancia de Dios, ignorancia de Cristo, ignorancia de la salvación. ¿Y estábamos en qué? En los malos deseos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Los hijos se parecen a los padres? Sí, se parecen, ¿cierto? O al padre o a la madre, una mezcla de los dos. Siempre tienen rasgos y incluso hacen características de la personalidad, incluso, ¿cierto? Eso denota que son hijos nuestros, ¿cierto? Hasta gestos familiares. En mi familia hay unos gestos, yo soy pariente, sí, el mismo gesto. Como qué gestos me miré. Pero los sacan por gestos. Porque somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Entonces Dios, ¿qué quiere? Que sus hijos se parezcan a Él. ¿Cómo es Él? Santo. Santo en todos sus atributos. Entonces Él quiere que sus hijos también sean santos. ¿O no? Y nos capacita para ser santos. Nos da su espíritu, la palabra, la congregación, los hermanos,
la oración. Todo eso es para la santidad. ¿Qué más dice? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Entiende que el cristiano está peregrinando? No al santuario de Lourdes o de Santa Fátima de no sé cuánto. No. Esta vida es una peregrinación hasta que el Señor nos lleve a la gloriosa presencia de Él. Filipenses dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y en esta tierra estamos de paso, peregrinos. Porque nuestra ciudadanía completa está en los cielos. Entonces dice el apóstol Pedro, conducíos en temor todo el tiempo, todo el tiempo de vuestra vida, hasta que Él nos llame. En el momento que usted aceptó a Cristo, hasta que Él nos llame a su presencia. El temor que significa no querer ofender al Señor. ¿Qué más? Cristo nos dio ejemplo de eso. Mire, Hebreos 5:7. Yo no creía que fuera así, pero el Señor en su... Hebreos 5:7, por favor. Si alguien lo puede leer, por favor. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí está. Ahí hay una definición de temor. Temor implica varias cosas. Cuando habla de temor reverente, habla de temor profundamente respetuoso, solemne, respetuoso. No se presenta ante su padre, a pesar de la gran comunión que tenía, siempre con una actitud, sí, de cariño, de amor, pero respetuoso, reverente, humillándose. Jesucristo es el ejemplo de oración al Padre. Sobre todo, todos los ejemplos de oración mayormente están en Lucas. Saben que en Lucas hay siempre Jesús orando al Padre. Entonces, no solo nos dio ejemplo, Dios oye a quién, al temeroso. Juan 9, les leo yo 36 y 37, cuando dice, el Señor Jesús sanó a alguien de los ojos, porque lo veía desde nacimiento. Y este dice, 9, 36, 37. Oyó Jesús que le habían expulsado al que había sanado, porque los cuantos se llaman los fariseos dijeron, este hijo del diablo, Jesucristo sanó un día sábado, no respeta el sábado, entonces este es pecador. Eso le parece a algunos grupos religiosos hoy día. Oyó Jesús que le habían expulsado y llegando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que me crea? Le dijo pues, ¿la has visto? El que habla contigo es. No era eso. Déjenme buscarlo. 26, 27. Hasta 30. Lo están interrogando al que el Señor le dio la vista. Entonces dice, y le injuriaron, 28 estoy, Juan 9, 28. Ahí en adelante voy a ir. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a Cristo, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis
de donde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, aquí está, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Primero vimos temor reverente, y después temor y obediencia. El que es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios lo oye, Dios lo bendice. ¿Se fijan? Después tengo que cambiar esto. Y después, el temor a Dios es agradable a Dios. Hebreos 12. Nos vamos a Hebreos 12 rápidamente. Hebreos 12, lo leo yo, 28-29. Que dice lo siguiente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, hablando de los cristianos, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradarle, servirle, amarlo con temor y reverencia, hermano. Entonces, si alguien me dice que en el Nuevo Testamento el puro no ha leído el Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron que nosotros debemos obedecer, servir y amar al Señor con temor y con reverencia. En Deuteronomio 5:29, a Israel. Solo un versículo vamos a ver de Deuteronomio 5. ¿Alguien puede estar Deuteronomio 5:29? ¿Quién lo tiene? ¿Amén? A ver, Ya, ¿qué dice? ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Miren lo que dice Israel. Es muy parecido a lo que los apóstoles han dicho a la iglesia. Quisiera que me temiesen y obedecieran mis mandamientos, ¿para qué? Que les fuera bien, para bendecirlos. En el Nuevo Testamento, muchos pasajes respecto al temor son en ese sentido. Entonces, la bendición, ¿cuál es? Temer a Dios, hermano. Después vamos a especificar. Miren, Proverbios 16, que leímos al principio, del 4 al 6. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún el impío para el día malo. El miércoles hablábamos de una pregunta que se mencionó, en el instituto, que el Señor hizo todo para su gloria, lo bueno y lo malo. Por eso acá el proverbio dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, para su gloria, para dar a conocer su gloria a su creación, incluso al impío para el día malo. ¿Por qué? Porque el juicio muestra qué cosa: poder, santidad de Dios, odio por el pecado. Versículo 5, abominación. Abominación significa repulsión, asco. Es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y escuche esto: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Después, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Tiene que ver las dos cosas juntas? Temor de Jehová, temor de Jehová. Dios quiere que su pueblo lo tema y lo ame. Porque el temor del incrédulo es diferente. El temor del incrédulo es pánico, no es miedo, es pánico ante el juicio de Dios. Y entra en la desesperación porque no tiene salida. La salida es Cristo.
Porque en Cristo su pecado es castigado y perdonado. Entonces, el temor a Jehová para el incrédulo es muy diferente del temor de Jehová para el creyente. Después, el temor y la obediencia es de bendición. El temor es para tenerse apartado de lo que ofende, profana, violenta a Dios, pero va acompañado del amor y la misericordia de Dios. Hermano, si no van las dos cosas juntas, para el credo no van juntas, porque él no conoce a Dios, no conoce el amor de Dios. Él sabe que Dios es juicio, sus pecados. Si no va a Cristo, sufrirá condena eterna. El que tiene temor de Dios sin conocer su amor es el incrédulo, y sabiendo de Dios, sabe de su juicio terrible al pecador. Teme, tiene miedo, porque no ve salida ni escape, porque no conoce a Cristo. Eso más, algunos no quieren ni siquiera saber de Cristo, pero tienen miedo. El creyente que conoce el amor de Dios, pero no tiene temor a Dios, no lo respeta. De ahí la alabanza y cantemos lo que nos dé la gana a Dios. No conoce la santidad de Dios, no conoce su profunda pecaminosidad personal, por lo que Cristo pagó con su muerte en la cruz. Su vida es casi como la del incrédulo. Y eso es lo triste, es triste, lamentable. ¿Cómo reconocemos que tenemos temor de Dios? Proverbio 8:13. Aquí hay un proverbio que usted debe anotar y que los cuales se debe medir. 8:13. Se lo leo yo. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Después, ¿cuál es el mal? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Ahí está hablando, ¿sí? ¿Cuál es el temor de Jehová del creyente? Temor de pecar, de ofender a mi Señor. No quiero perder la bendición, no quiero perder la comunión. Por amor al Señor. Si no ama al Señor, bueno, Él perdona, su pega. Los cínicos han dicho eso. Escritores cínicos. Pues eso no aman a Dios. No tienen temor de Dios. Algunos cuando llegan a las puertas de la muerte, ahí comienzan a pensar en Dios. ¿Por qué? Porque no. Está pánico de lo que hay al otro lado. Entonces, odiar, repulsar el pecado y todo lo que ofende a Dios en mi persona o en el mundo. Y eso es crecer en el temor de Dios, como mejor dicho. Conocer a Dios es crecer en el temor a Dios. Y crecer en el temor a Dios es aborrecer el pecado y todo lo que ofende al Señor. Cuando nosotros crecemos en el temor a Dios, confiamos más en Dios, hermano, crecemos en fe. Puede aparecer algo paradójico, pero si yo siempre estoy buscando no ofender a mi Señor, no porque a mí me va a ir mal, sino porque yo amo al Señor. Hay maridos que no quieren ofender a la señora porque la señora es la mujer y va a armar la pelea y lo que quiere. No, eso es amor, ¿no? Algunos no quieren ofender a su esposa o hacer algo que le moleste, porque la aman. Porque quieren hacer cosas que ella se agrade. Ese es el temor, hermano. Entonces, veamos, el temor de Dios es agradable a Dios, pero no significa, hermanos, que tenemos que acomodarnos. Porque hay gente que dice, Dios, sí, yo tengo miedo a Dios, pero estoy con este pecado, Dios sabe que soy débil. Sabe que soy débil, así que tiene que estar conforme. Eso es acomodarse al pecado. No dice la Biblia que el que está en nosotros es
más fuerte que el que está en el mundo. Pero decimos, no puedo. Entonces, ¿qué estamos siendo mentirosos, Dios? Salmo 147, 10 y 11. Salmo 147. 147, 10 y 11. Amén. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Los que le temen y esperan en su misericordia. Es decir, los que le temen no ofenderlo y esperan y ruegan por su misericordia. ¿Sabe lo que es eso? Humildad, sometimiento. Y eso le agrada al Señor y se goza al Señor y bendice a los que tienen esta actitud delante de Él y en la vida. Vamos a dejar hasta ahí. Hay algo que nosotros, te van leyendo la Biblia, yo he seleccionado estos pasajes que hablan de la bendición de temer a Dios. Pero en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay otras formas o frases que hablan del temor a Dios. Por ejemplo, el Señor dice muchas veces, por lo menos más de 300 veces a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, no teman. ¿Ahí? En el Nuevo Testamento dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y en Juan, en primera Juan, dice que el amor echa fuera el temor. Entonces la pregunta es, ¿qué temor está hablando el Señor? ¿Temor a qué? ¿A quién? ¿Cuándo? Etcétera. Eso es lo que va a ver la próxima vez. Porque hay que diferenciar en su contexto cuando el Señor dice no temáis, ¿a qué cosa? Pero Él dice, el que me teme es bendecido. Por eso yo quise explicar en la primera parte, para que entendiéramos qué es lo que es y la bendición que es el temor al Señor. Déjame, veamos el último versículo, Apocalipsis 14, 6, 7. Y lo voy a buscar yo. Apocalipsis 14, 6, 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el tiempo de la tribulación, que va a haber un momento en que los ángeles van a predicar en el santo evangelio, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes del agua. Es sencillito, ¿cierto? Temed a Dios y dale gloria. Eso es, hermano. El temor a Dios va acompañado con el amor de Dios, el temor de Dios va acompañado con obediencia, el temor de Dios va acompañado con reverencia, el temor de Dios va acompañado con la gloria de Dios. Esa es nuestra vida. Si usted dice, yo no tengo temor de Dios, no, que usted no tiene en miedo de Dios. En el cristiano no es predominante el miedo. Debería, por lo menos. El miedo a Dios todavía. Debería predominar el amor a Dios. Y yo temo provocar a mi Dios con mi pecado. No quiero ofender a mi Señor, que lo amo. Ese es el temor reverente. Reverencia significa... ¿Qué significa reverencia? Esto significa reverencia. Es un gesto de sometimiento. ¿A quién hace así? Los servidores ante un señor, ¿cierto? Sí, señor. Ante un rey, ante un presidente, ante el dictador de Corea.
todo el pueblo, ¿cierto? Reverencia. Eso es. El otro es profundo respeto y admiración. Usted no admira a Dios, no le produce admiración. Eso es, y eso tiene un profundo respeto, una profunda reverencia. De no pecar, porque Él es santo, Él es mi Dios, es mi Señor, es mi Padre, mi Creador y mi Redentor. En esas cosas, hermanos, nosotros debemos crecer. Debemos crecer. La próxima vez, si no viene alguien del boleto, es que tenía que venir hoy día, pero hubo un problema de un accidente, un hermano entraron a robar y los hermanos que veían ahí fueron a rearmar las rejas de la casa del hermano. Y como